solventar el desafío. Y además de esto, traer algunas problemáticas que hayan detectado, como les mencionaba, pueden ser pymes, negocios familiares, algún emprendimiento, pero en lo general la idea es tener un proyecto que se pueda manejar en un plazo de un cuatrimestre. Van a tener mucho más contexto cuando entremos en esa etapa, pero por ahora me interesa que tengan presente que sería interesante que ya empiecen a encarar esto que les propongo, que es encontrar alguna problemática que se pueda corregir a través de un software y nada, en un cuatrimestre, que no es un tema menor. ¿Puede ser una aplicación? Sí, sin dudas, sin dudas. De hecho, hay varios proyectos de los que armaron equipos de este mismo taller del que les hablo, que son responsivas, o sea, nosotros la podemos ver en un navegador web, se va a acomodar al formato de la pantalla o bien en una PC de escritorio. Puede ser una aplicación instalable. Habitualmente, y con las tecnologías que hoy por hoy se manejan con más asiduidad, terminan siendo aplicativos web. ¿Sí? La mayoría son eso. No hace falta que esté hosteado, simplemente con que lo desarrollen y lo puedan compilar para que lo veamos funcionando al final del cuatrimestre, acorde a lo que documentaron, con eso va a ser aceptado, digamos, el proyecto como aprobado. ¿Ok? Profesor, una consulta, la materia se llama Análisis y Diseño de Sistemas, ¿no? No, práctica profesionalizante 5, integración de sistemas. Ok. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Y la tesis, profe, cuál sería? La tesis es esa tarea, justamente la de la práctica profesionalizante 5. Sí. ¿Y eso cuándo arrancaría, profe? El cuatrimestre que viene. Hola, Lucio. Ok. Profe, una consulta. Buenas tardes. Bueno, por lo que entiendo, entonces arrancaríamos la cursada, digamos, planteando, o sea, trayendo una propuesta. Arrancaríamos la cursada. Varias. Traigan varias. Y ese filtro, ¿quién lo haría? ¿Usted o nosotros? En realidad, las decisiones van a ser netamente de ustedes. Yo los voy a acompañar y los voy a orientar compartiéndoles algún criterio como para que ustedes finalmente por ustedes mismos tomen la decisión, porque al final del día el desarrollo va a ser de ustedes. Así que la elección que hagan va a impactar directamente sobre lo que produzcan. Ok, perfecto. No, más que nada por el tema de que sí entiendo que tiene que quedar liquidado en un cuatrimestre y bueno, para tener en cuenta el tema del desarrollo justamente. Perfecto. Tengan presente también que ese desarrollo se justifica con una documentación y la complejidad que trae justamente es elegir una problemática que sea acotada a los tiempos que manejamos, también al alcance de la tecnología que conozcan, porque eso también define qué cosas puede hacer o no ese sistema, y el alcance del producto final, hay grupos que han propuesto 8 características y finalmente por tiempos y por complejidad o por no entender la tecnología terminaron pasando a 5. 5 funcionalidades. Claro. Que eso también es válido, okay. Por eso ustedes pueden pensarlo como un MVP, un producto mínimo viable temporal que dice, bueno, hasta este punto, en este plazo resuelvo 5 temas y en una situación hipotética por fuera del taller vamos a pasar a completar las otras 3. En este punto, lo importante es por una cuestión pedagógica que nosotros evaluemos lo que alcance el proyecto. Después se verá si lo pueden seguir o lo quieren seguir. He tenido grupos que terminaron implementando las soluciones que han desarrollado y nada, es una experiencia muy enriquecedora. Piensen mucho que esta etapa es de trabajo grupal, es pleno trabajo grupal, entonces el objetivo, más allá de recibirse, creo que tiene que ver más con el desarrollo del perfil que ustedes se llevan de esta carrera. ¿Sí? O sea, ahí van a poner toda
la carne al asador, por decirlo mal y pronto, y es muy enriquecedor si se lleva bien, si se entiende en qué contexto están metidos cuando desarrollan el proyecto. Yo voy a estar siempre acompañándolos para lo que necesiten en esa etapa. Y bueno, para empezar solamente a modo de introducción, les sugiero ya ir pensando qué problemática puede llegar a traer que se pueda resolver. En un plazo de 4 meses, que es el tiempo. Después les voy a dar más detalles, ¿no?, sobre cómo evalúo y qué cosas evalúo y en qué plazo. Pero en principio, para regularizar la cursada sería lo fundamental. Después vemos los casos particulares. Perfecto, profe, gracias. No, ustedes. Bien, eso solo para empezar. La última clase siempre hablamos de esto. Hola Camila, ¿cómo estás? Siempre hablo de este tema porque no es menor que vengan con algunas problemáticas ya detectadas. Entre todos, vengan con una bolsita de problemáticas que se pueden resolver con software cada quien. Vayan pensando también, si les interesa hablar entre ustedes, de armar los grupos. Ustedes pueden hacer de entre 2 y 5 personas. Tengan presente que es mucho trabajo, que solo 2 personas se les puede llegar a embarrar un poco la cancha. Salvo que tengan algo de experiencia o ya se dediquen a esto, puede ser complejo. Así que conviene el mínimo de 3, pero 2 está disponible. Agustín. Quería preguntar, profe, esta implementación que tenemos que hacer, el software, ¿también lo tenemos que generar nosotros? O, por ejemplo, no sé, pongo un caso, no sé, hipotético, por ejemplo, si hay que, por ejemplo, si hay un problema en una institución que tenga que ver educativa y hay que montar, por ejemplo, si un módulo o algo así, una plataforma virtual. Buena pregunta, Agustín. ¿El software lo tenemos que hacer nosotros o puede ser una implementación de un software por ahí que ya existe, pero que conlleva toda una implementación del sistema? Esa es mi pregunta. Bien. Sí, vos estás preguntando si se puede construir sobre un CRM, un Wix, Sí, fue un ejemplo, digamos. Podría ser, no sé, en una empresa, claro, para implementar, por ejemplo, área de compra, recursos humanos. Si el software lo tenemos que hacer nosotros o si puede ser la implementación de un software de terceros. Caserito. Ok. Netamente de ustedes, y creo que eso justamente les va a dar un propósito. A mí me pasa que estoy estudiando desarrollo para actualizarme, y cuando no tenés un proyecto claro, el código está esperándote que hagas algo y vas a decir, bueno, pero ¿qué estoy construyendo? ¿Qué estoy resolviendo? Se pierde un poco, creo yo, con eso. Pero sí, la propuesta es que ustedes mismos desarrollen el software. Pueden elegir ustedes la tecnología, Python, JavaScript, C#. Tratemos de evitar Visual Basic, por ejemplo, si realmente ven que es lo que más les gusta para desarrollar. Bueno, es posible, lo vemos, pero nada. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, lo dicho, vayan encarando el tema, traten de encontrar una problemática que sea viable resolverla en un plazo de 4 meses a través de un software que esté justificado, analizado, diseñado e implementado. Después, en el cuatrimestre, yo les voy a dar todos los detalles, pero en principio es pensar la problemática y los equipos que, como les mencionaba, tienen disponibles entre 2 y 5 personas. A mayor cantidad de integrantes, más cantidad de funcionalidades pretendo que desarrollen, más valor agregado también voy a pretender que desarrollen. Pensémoslo como cualquier herramienta de software. Son 5 personas, bueno, 5 módulos, que resuelva 5 cosas. Son 4, 3. Es un desafío, yo lo sé, y van a tener que investigar. Esa también es otra realidad. Información sobra, pero hay que saber qué preguntar. La realidad es esa, y el mundo real de los desarrolladores es bastante Google, bastante lectura también de código. Pueden invocar APIs, pueden hacer lo que ustedes vean oportuno para generar el valor agregado, que es el objetivo más importante del taller. O sea, a través de lo que ustedes analizan y terminan construyendo, el foco debería ser el valor agregado, dar más de lo que originalmente aparentaba ser el problema. Y esto no solamente por medio del software. El proyecto habla a través del desarrollo del documento,
de los manuales de usuario, de las cuestiones que vamos a ir armando, que ahora, como les digo, no me interesa abrumarlos porque tenemos que despejar un poco estas neuronas que ya están detonadas, me imagino, con tantos temas que habrán visto el cuatrimestre. Así que la idea es... Totalmente, Sí, sí, imagínense. totalmente. Sí, sí. Sí, lo sé porque estuve del lado de ustedes. Y la verdad que es algo muy noble, así que felicidades por la elección que tomaron. Y bueno, hablando de reventar neuronas y de terminar lo que empezamos, yo voy a proponerles que tomemos los últimos 2 temas, que hagamos un repaso de lo que es el estudio de factibilidad del diseño detallado y la implementación. Lamento tener estos temas tan apretados, pero humo sale de las neuronas, sí, tranquilamente. Gracias, María. Si están de acuerdo, arrancamos con el tema de hoy, así no los demoro más tiempo, ¿les parece? Ok, sí, sí. Dale, profe. Sí, sí. Vamos. Excelente, vamos para allá. Gracias, María. Bueno, a ver, acá estamos, perfecto. Publicadas las clases, ya están en el campus. Estos temas son para cerrar conceptualmente. Gracias, Luis. Toda la guía del proyecto, que es la que vimos hasta ahora. A ver, ahí estamos. ¿La están viendo bien? Sí, sí, se ve, profe. Excelente, gracias. Muy bien, como les mencionaba, clase 12, estudio de factibilidad y diseño detallado. Nosotros ya vimos el diseño global con una serie de herramientas que sirven justamente para eso, para diseñar. También las usamos para analizar y en este caso, un poco de la mano de las herramientas que usamos, empezamos a volcar toda esa información en unos documentos que son de factibilidad. Nosotros vamos a interpretar si es viable completar este proyecto como para poder interpretar y hacer un punto de inflexión sobre el mismo para determinar si hay 3 niveles de factibilidad que vamos a estudiar, si hay algún tipo de límite justamente que haga infactible al proyecto. ¿Qué significa esto? El diseño global, recuerden que puede interpretar varias alternativas, podríamos tener, no sé, 3 diseños globales y hacer un estudio de factibilidad por cada uno. Y la idea es segmentar la información. La idea es tener el estudio que vemos en pantalla, que dice interpretar cuál es la conveniencia, necesidad y oportunidad de hacer que ese sistema que nosotros planeamos finalmente se desarrolle, porque hay una cantidad de recursos, tiempo y personas también que están dedicándole esfuerzo a un proyecto que si no es conveniente, si no es necesario y no es oportuno, realmente es mejor que no se haga, creo yo, ¿no? Así que bueno, como les mencionaba, tenemos una serie de soluciones que se pueden haber presentado como propuestas en el diseño global. Y esto es, como les mencionaba recién, una forma de decidir. Nosotros podemos incluso abandonar el proyecto si este estudio determina que ninguna de estas 3 vertientes de análisis que vimos recién están cubiertas, que sea conveniente, que sea necesario y que sea oportuno. Así que nosotros, antes de poner en puesta, digamos, en funcionamiento al proyecto, tenemos que buscar, apuntar a la máxima seguridad posible de que hay un éxito posible sobre el proyecto, y esto va a ser desde 3 perspectivas: la técnica, la económica y la operativa. Vamos a ver qué es lo que plantean. La primera es la factibilidad técnica. La idea es analizar si nosotros, a través de los dispositivos y la información que vamos a usar, la conectividad, es decir, si la organización cuenta con acceso a Internet, datos o lo que fuera necesario para la puesta en marcha. Supongamos que al cliente le terminamos diciendo: necesitamos que instales
equipos actualizados, con un procesador más grande, con más memoria RAM, lo que fuere. Si esto no se puede cubrir, claramente o nosotros bajamos el alcance del proyecto para que corra en lo que tiene actualmente el usuario, o le decimos, cuando esté disponible la infraestructura que requiere el proyecto, avancemos. Por ahora se pondrá en stand-by o no se concreta el proyecto. Por otro lado, hay un estudio de factibilidad. Y fíjense que son bloqueantes estos puntos. Si no se cumplen, no podemos avanzar. Económica. Nosotros tenemos que buscar un análisis entre el costo y el beneficio apuntado hacia las dos partes. Es decir, nosotros como equipo de desarrolladores y nuestro cliente. Costo-beneficio implica el estudio de cuál es el esfuerzo que requiere una problemática y su resolución versus el beneficio que otorga. Si tenemos un presupuesto acotado y se nos corre el alcance del proyecto y no hay más presupuesto, ya el cliente desde el vamos nos dice no voy a poder pagar más que esto, probablemente con nuestra experiencia podamos decidir, mira, en este proyecto no voy a entrar porque claramente puedo llegar a perder tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, todas esas cosas que son vitales para poder poner en marcha el proyecto. Y por otro lado, nosotros como equipo poder sostener nuestra actividad económica, sino cómo pagamos sueldos, cómo contratamos licencias, cómo terminamos operando de una forma que sea viable. Y por último, la operativa. La idea es, en este punto, establecer que sea factible, capacitar al personal, o sea, operativamente la organización está dispuesta a que nosotros como desarrolladores hagamos modificaciones que a veces son profundas sobre el proyecto. ¿Eso pasa o no pasa? Bueno, dependemos del perfil y de la filosofía de la organización, de la forma de trabajo de los empleados. Podría pasar que estén absolutamente sindicalizados y que yo, por un tema de operación, sí o sí necesito modificar algo si voy a implementar mi sistema, y no lo permite el sindicato. Y van a tener que estar hablando del tema, no sé, 3 años hasta que se negocie con el gremio que eso finalmente se puede implementar. Bueno, hay claramente 3 años esperando una definición de un gremio con un proyecto pendiente es realmente un problema. Entonces, lo mismo, son 3 facetas importantes que van a ser como indicadores de que este proyecto se puede o no llevar a la práctica. Y esto obviamente está ajustado al alcance y a las características y a las propuestas que hicimos. No todas son iguales, hay algunas que son más cosméticas, otras que son netamente operativas y modifican o crean áreas nuevas, eso también se puede proponer. Entonces tenemos que, antes de avanzar, de dar el visto bueno a toda esta propuesta de solución, analizar estos puntos. ¿Es claro? ¿Hay alguna consulta sobre estas 3 aristas de los proyectos? Vamos bien, profe. Perfecto, perfecto. Hola, Juan. Muy bien. Esto es el estudio de factibilidad. Insisto, analizamos 3 facetas de la factibilidad para el proyecto. Ahora, suponiendo que el proyecto se aprueba, que la factibilidad da OK en todos los aspectos, vamos a entrar en una etapa de diseño que emana del diseño global que fue analizado en la etapa del estudio de factibilidad. ¿Qué va a pasar en esta etapa? En el diseño detallado nosotros vamos a replicar los diseños que hicimos en el diseño global, pero con mayor detenimiento, con más información, con una estructura más detallada, justamente por eso se llama diseño detallado, y es mucho más orientado el diseño a la implementación. Esto significa que este documento técnico que nosotros desarrollamos es para el desarrollador y el equipo internamente. O sea, acá definimos que la solución era una y esa solución se transforma en detalles que van a permitir al equipo de desarrollo trabajar con lo que está planeado. Trabajarlo en el sentido de volcarlo en un código. Por eso es importante pasar detalles. Piensen que un proyecto tiene, no sé, un desarrollo de 3 años.
En esos 3 años, supongamos que nuestro equipo de desarrollo creció y somos 40 personas. ¿Cómo distribuyo las especificaciones? Tengo que tener una forma de bajar en detalle justamente a través de tickets, dividiendo las diferentes áreas o módulos o cosas a los diferentes equipos de desarrollo o personas que sean parte del proyecto. Por eso es tan importante evitar ambigüedades, que no pase que el desarrollador recibe la información y dice, para mí, ¿qué querías resolver? Sí, esto se resuelve así, listo. Pero ¿dónde está documentado? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Está funcionando, perfecto. Puede resultar muy complejo a veces y generar deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Es cuando, suponiendo que nosotros estamos atacando una organización que ya tiene, atacando en el sentido de operando para mejorar los procesos, que ya tiene un sistema, y ese sistema tiene una documentación pobre, tiene un lenguaje poco claro, el código está embebido y digamos, es reutilización de software y no sabemos cómo funciona y tenemos que hacer un trabajo muy profundo para poder terminar resolviendo algo que si estuviera bien alineado, bien claro qué es lo que se pide, por qué está hecho así, darle contexto a la información, es mucho más viable. Entonces, por eso mismo es que es importante tener documentación que deje blanco sobre negro qué es lo que vamos a hacer. Puntualmente, pensando en proyectos grandes, en chicos también, siempre es una buena práctica, pero ahí tal vez se puede hablar mucho más sencillamente, cara a cara, entre 5 o 6 personas, que es a veces el escenario donde se terminan desarrollando proyectos, puede pasar. Pero bueno, nosotros acá estamos tratando de abarcar cualquiera de las posibilidades. Así que, en principio lo que vamos a hacer es aplicar, así como hicimos con el diseño global, técnicas y herramientas, pero vamos a hacer especificaciones de los elementos que van a desarrollarse en base al diseño global. Entonces vamos a empezar a definir quién hace qué cosa. Como les mencionaba, no vamos a tener la intervención del usuario, porque el diseño global tal vez sí implica interactuar con el usuario, porque hay cosas que yo digo, bueno, para mí es por acá, pero me pueden pedir cosas, entonces puede modificarse. Pero acá ya definimos cómo seguimos, vimos que era factible y además de eso empezamos a definir con más detenimiento, pero esto no es código. La codificación es parte del proyecto, pero no es el código. Esta parte define justamente detalladamente qué es lo que va a solucionar la problemática detectada. Bueno, acá dice más o menos lo mismo en otras palabras. Y en principio hay uno de los pasos que es el diseño de nuevos cursogramas. Nosotros empezamos analizando una foto original de cuáles son los procesos y a través de esos diseños volcamos el movimiento de formularios en el sistema. Y lo que vamos a hacer ahora es, en base al diseño que hicimos, pensar en los procesos nuevos, desarrollar unos gráficos que van a permitir reflejar justamente el detalle de los procedimientos y los movimientos de formularios. Es el mismo cursograma que hicimos para la etapa de análisis, en el sentido del diagrama que se usó para el análisis, ahora lo vamos a usar, en vez de sacar una foto, para diseñar. Lo que ayuda a esto es a tener una visión más pragmática de qué es lo que estamos por desarrollar. Y la búsqueda es optimizar. Podríamos incluso, como les mencionaba en la propuesta de nuevo organigrama, anular áreas o crearlas. Y esto justamente modifica la estructura operativa y se puede reflejar en los cursogramas, por ejemplo, o en un organigrama propuesto. Este es uno de los posibles pasos. Recuerdo que depende mucho de la metodología que se esté usando, pero es una herramienta de diseño. Vamos a tener también una muestra de diseño de datos de entrada. En este punto lo que se hace es diseñar a mano alzada o con un programa de diseño, algún programa donde podamos hacer bocetos. Vamos a mostrarle a los desarrolladores qué posibilidad hay de darle funcionalidades múltiples a un solo dato de entrada.
incluso analizar cómo ese dato de entrada puede ser la entrada de otro módulo del sistema. La idea es reducir la cantidad de tablas y la cantidad de espacios donde vamos a rellenar datos. Si hay un formulario que ya existe con los datos de un registro de un cliente, eso podría llegar a funcionar en todo el sistema y en donde haga falta procesar esa información. Entonces, si se puede hacer, reducimos la cantidad de veces que hay que ingresar la misma información y nada, la idea es poder mostrar justamente el diseño para que eso después se vuelque en código. Todavía el código no existe, pero yo ya le puedo decir al desarrollador, los datos de entrada van a tener estos campos, este propósito, este formato. Y nada, por otro lado, importantísimo es el control de calidad de la información. Nosotros vamos a analizar que, por ejemplo, dentro del diseño que estamos poniendo, ese formulario de entrada no admita datos que son incorrectos. El ejemplo básico que vemos acá, que dice que un campo numérico contenga números y, digamos, la longitud de los mismos, el tamaño posible que puedan llegar a tener, o sea, establecer algunos criterios como para que la información que ingresa al sistema no esté sucia. Entonces, ¿qué pasa con los datos de entrada? Se terminan transformando en formularios, esos formularios van a reflejar datos que son entendibles por el sistema, pero no van a permitir que ingresen cosas que no van. Algo muy parecido es lo que se hace con el diseño de registros, archivos o bases de datos. Es como un diccionario de datos, pero para diseñarlo. Todavía no existe. Lo que hago es decir, va a tener este contenido, va a tener estos campos, y vamos a hacer una hoja de especificaciones de archivos que, insisto, ya vimos en la etapa de análisis. O sea, ese mismo elemento que usamos para analizar lo podemos usar para diseñar. Básicamente tenemos que enfocarnos en algo muy parecido a los datos de entrada, que los datos que entran, primero sean del tipo de dato correcto, segundo, se puedan almacenar y se puedan procesar por otros módulos del sistema. Esto es, bueno, además de los datos de entrada, el diseño de las salidas. Diseño, es decir, nosotros gráficamente vamos a hacer un diseño de una pantalla que muestre cuál es la estructura conceptualmente hablando. O sea, no hace falta que sea literal el mismo formato y esquema que va a permitirnos, por decir alguna hoja de estilos de CSS. Ahí no nos interesa tanto. Lo que sí nos importa es estructurar la información, mostrar cómo se va a presentar la documentación de salida del sistema. Las salidas del sistema son el producto, o sea, entró información, nosotros la procesamos a través del sistema, luego mostramos pantallas concretas que van a permitir obtener facturas, informes, reportes, lo que sea, que finalmente se pide para este sistema y esta solución. Entonces define la información que el sistema va a emitir. Vamos a hacer un análisis parecido al que hicimos con las entradas. Vamos a intentar reducir la cantidad de veces que las entradas, que las salidas, mejor dicho, se van a usar en el sistema. O sea, si se muestra una sola vez y no hay reutilización posible, bueno, queda así, pero si se puede usar en otro lado, mejor. Entonces podemos darle usos múltiples. Y reducimos procesamiento y espacios donde tengamos que hacer más procesos internos, ¿no? Establecer la relación de costo-beneficio, pensando que algunas de estas salidas pueden llegar a estar impresas. Habitualmente no, de hecho, hoy por hoy ya es cada vez menos habitual ver documentos impresos. En todo caso, se pueden imprimir en la pantalla del celular, en PDF, en formatos digitales, básicamente. Y por otro lado, ver qué frecuencia puede llegar a tener las salidas del sistema, o sea, evitar redundancias, que sea consistente todo lo que se muestre, no meter salidas por meterlas y decir, el sistema produce salidas. No, tengamos cuidado con eso. Insisto, todavía nada de esto existe, nada está codificado, pero sí es documentación para que nuestro equipo de desarrollo esté en condiciones de
producir este código que resuelva estas cosas. Por último, bueno, tenemos un análisis de consistencia que habla de si el modelo que estamos planteando puede cubrir consistentemente a las problemáticas que detectamos. O sea, ¿se planteó el proyecto para resolver esto? Bueno, ¿lo resuelve o no lo resuelve? Tengo que detenerme a pensar justamente si con las cosas que vengo armando eso pasa. Y también podemos ver si es que existen otros circuitos dentro de ese sistema que lo que estamos desarrollando sea compatible con el resto del sistema, que se pueda comunicar, que la información que interpreta el resto del sistema o la organización comprende los mensajes del sistema y comprende las entradas que se desarrollan, ¿no? O sea, deberíamos apuntar a que los ingresos al sistema, los datos que entran y se procesan, sean coherentes con el resto de la organización. Por último, para continuar, debemos analizar y presentar a la organización un informe que interprete e informe, digamos, qué cosas serían recomendadas adecuar al nuevo sistema, cuáles son las cosas que se van a crear, eliminar o modificar. También podemos incluir nuevos puntos de control o eliminar rutinas que no sean tan importantes para los procesos, incluso crear algún tipo de manejo de datos excepcionales para esos casos. Pero en líneas generales es tener un documento que podamos luego de interpretarlo, que nos va a ayudar a nosotros para el desarrollo, al cliente podemos entregarle esto para que vea, que tenga claro qué es lo que necesitamos modificar. Porque cada vez que se implementa un sistema nuevo, claramente moldea la realidad que lo rodea, así que no es un tema menor. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Hola. Veo que este tema bordea bastante lo que sería ciencia de datos. Hay una minúscula pata de ciencia de datos. Es una interpretación. Diciendo, prácticamente es llevadero a la parte de ciencia de datos para después, bueno, sacar soluciones más profundas, ¿no? Pero veo que sirve bastante todo lo que usted está diciendo para eso. Por supuesto, sí, sin duda. De hecho, el comportamiento de los datos es el que permite acomodarlos, permite interpretarlos, agruparlos, obtener información relevante, tendencias, medias, sí. O sea, digamos que el departamento de sistemas administrativos de una empresa tranquilamente puede trabajar con el sector de ciencia de datos, se puede acoplarlo más bien. Sí, eso depende de que hayan esfuerzos en ese sentido y que haya interés por parte de la organización. O sea, que haya un vínculo con un departamento de ciencia de datos, siempre y cuando la empresa tenga como foco ese tipo de actividad. Sí, habitualmente lo que hacen es contratar, o sea, derivarlo a un tercero eso, cuando tienen algún problema específico. Pero por lo que veo, toda la parte del sistema administrativo de una empresa tranquilamente puede ir acopiando todo este tipo de datos a lo largo del tiempo de la empresa y llegado el momento, cuando haya algún tipo de falencias en la empresa, entregar toda esta data a la gente que se va a contratar para eventualmente buscar una solución a un problema X. Sí, siempre es bienvenido, porque pensemos que las decisiones de más alto nivel habitualmente se basan en números. Claro. Números que resumen muchas cosas. Ok. Pero, profe, esto está como más trabajando con la gerencia general directamente y más auditoría o algo así, ¿no? O sea, planteando un sistema. En realidad, la interacción que hay con el cliente ahora es prácticamente nula, porque ya tenemos toda la información. Claro, pero digo, una vez que entras, digamos, a hacerlo, o sea, sí, una organización, sí. ¿Esto bajo qué área se
se ejecuta, digamos? O sea, ¿sobre el área de sistemas o se trabaja más con otra área? ¿Con qué área? Ok, creo que entiendo tu consulta y habitualmente lo que pasa es que tenés dos escenarios posibles. Es una organización con su propia área de sistemas de mejora continua que incluye desarrollo de software, o bien una organización externa que provee servicios de desarrollo de software y hace un análisis como asesor externo. ¿Y quién hace el pedido en ese caso? O sea, la empresa nosotros somos una empresa de sistemas y nos contratan la empresa, no sé, una empresa cualquiera para hacer esto. ¿Cuál es el área de la empresa que contrata que hace el requerimiento? Y ahí el requerimiento depende de la ¿Quién te llama a vos? No sé, Juan claro, Sistemas y te dice, sí. quiero Sí. que me hagas esto. ¿Lo hace la gerencia general, el directorio? ¿Lo hace...? Es muy buena la pregunta, y en líneas generales lo que te puedo decir es que está sujeto a la organización. Hay organizaciones que, como decía recién, pueden tener un desarrollo orientado a la ciencia de datos y se apoya en ese tipo de disciplina, o bien puede ser una organización totalmente neófita en las tecnologías, pero nota que estar afuera de una digitalización les perjudica tanto que terminan interesados en contratar. El que tenga la plata va a estar definido por la estructura organizativa. Podría ser un área de compras, podría ser un área de recursos humanos de mejora continua y organización y métodos, podría ser un departamento tecnológico de investigación y desarrollo que no tiene alcance operativo como para poder cubrir esa necesidad en el corto plazo. Entonces, el costo-beneficio de contratar a un desarrollador es mejor que tratar de hacerlo ellos mismos, porque tal vez tardarían 10 veces más. O sea, depende mucho del escenario. Claro. O sea, que no te podría decir hay un área concreta que va a venir y va a pedir desarrollo en un software. Habitualmente va a ser el que tiene la decisión sobre lo que les interesa a las organizaciones con fines de lucro, que es la plata, básicamente. No sé si responde un poco a tu consulta. Sí, era como, a ver, dentro de esa organización que se tiene que arreglar, es como quién tira la primera piedra y decir, che, necesitamos un sistema. O sea, ¿cuál es la gerencia que dice, che, hace falta hacer, no sé, tal cosa? Más allá de que le surja, por ejemplo, no sé, una empresa tiene que cumplir cierta norma, lo que fuera, para poder vender ese producto, colocar su producto en tal lugar. Y entonces eso, ya hay otro que se lo está demandando a esa empresa. Entonces ya ahí el puntapié lo está tirando eso. Pero la pregunta estaba un poco apuntada a eso. ¿Quién es dentro de la empresa el que primero dice, che, hay que hacer esto? Claro, bueno, en líneas generales y ayornándolo un poco a lo que se hace hoy por hoy en estructuras medianas tirando a grandes, internacionalmente hablando, sería el COO, es el jefe operativo que detecta que hay problemas. Claro, yo por eso le preguntaba hoy, como que lo veían como más arriba, o sea, como que sí. esa laburaría directamente con el que tiene la lapicera. Sabemos decir eso. Tal cual, sí. O sea, porque vas a como intervenir todo de alguna forma. Primero vas a auditar todo. Sí, a ver, es una realidad que si no hay acceso a esos datos yo no puedo desarrollar nada. Es así. Así que sí, es una especie de auditoría, pero de procesos, de manejo de información. Sí. Va más por ese lado y recae habitualmente sobre el COO, pero el COO no existe en todos lados. No, a veces hay un directorio, a veces hay un presidente, a veces... Sí, exactamente. Y son los que están habitualmente orientados a mejorar la operación. Ese tipo de áreas son las que terminan notando las ventajas de poder aplicar un software, la automatización, la reestructuración de procesos. Depende mucho de la estructura de la organización, pero en líneas generales, como decía, tiene que ver más con la gente que trabaja con las operaciones. Gracias, profe. Por favor. Bien, y ya me perdí. Sí, tenemos también un documento que ya está en manos del analista programador, que recibió todo lo previo, y lo que va a hacer es un diagrama de sistema, pero ya mucho más
específico para procesos por computadora, o sea, trabajar en un código puntual, desarrollar la propuesta, y después de analizar la documentación, lo que va a hacer el analista programador es describir cada uno de los programas, si es que hay más de uno, cuáles son los sistemas y subsistemas, es decir, cómo va a estar estructurado eso. Pensémoslo como un árbol, para entrar está el tronco, después salen las ramitas, que serían las diferentes funcionalidades presentadas gráficamente. Acá tal vez no está desarrollando el analista, pero ya tiene un conocimiento técnico que le permite establecer el camino, la hoja de ruta de ese desarrollo y cómo se puede distribuir. Las relaciones que se piden para estos subsistemas, por ejemplo, sistemas, podría pasar que una empresa tiene la necesidad de armar 3 sistemas distintos que resuelven 3 cosas distintas dentro de la misma organización, podría pasar. Entonces, se establecen las relaciones, cómo van a hablarse esos módulos, cómo van a tratar la información, cómo van a comunicarse los subsistemas. Líneas generales sería establecer las entradas y salidas de los módulos que se plantean como desarrollo. También establecer qué cosas van a pasar con el lenguaje que usemos, qué cosas sí o sí tenemos que desarrollar y qué servicios podrían venir de un tercero, por dar un ejemplo, pagos online, que claramente es una API que viene de afuera. Bueno, poner todo eso ahí para que se entienda. Vamos por este camino. Técnicamente hablando, esto es lo que vamos a desarrollar. Y fíjense que esto va de menor a mayor. Al principio no tenemos ni idea de la problemática, después empezamos a hablar con la gente, después empezamos a negociar un proyecto, después le damos un poco más de forma, justificamos y tomamos decisiones sobre cuál es el camino a seguir. En base a lo que hay del cliente, avanzamos con un diseño, ese diseño se aprueba o no, y seguimos desarrollando otro diseño más profundo que nos permita llegar al código. Sin dudas, que eso es lo más importante de todo este proceso. Sin dudas. Barremos todo el proceso hasta llegar al producto final, que es el sistema per se. Así que, una vez que desarrollamos este documento previo, que es el de estructura de ese sistema, vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo en base a lo que definimos en el punto 7, con uno o varios programadores que van a documentar, esto en realidad ya sale prácticamente de las mismas tablas que están desarrollando, de los mismos, de la misma estructura ya. Todos estos documentos son básicamente el código. Fíjense, tenemos diseño de diagramas de lógica, hay compiladores o frameworks que traen ya el diseño visual de los módulos, eso depende de la tecnología. La codificación, estas son tareas, ¿no? Estas no son necesariamente documentos, pero sí podría pasar que incluyamos parte del código en los documentos. Compilación de programas, o sea, ejecutamos digamos, corremos ese código, depuramos errores justamente detectados en la etapa de compilación, hacemos una prueba individual de todos los módulos para validar los datos de prueba, que habitualmente surgen de un muestreo que tengamos de datos que se usen en la organización, para ver que no se rompan, que corran bien, que se manipulen correctamente. Corregimos errores de lógica, si vemos que el código demora mucho en algún proceso, bueno, para la compilación y volvamos a ver qué puede pasar en este constructor, en esta función, qué está llamando, por qué se rompió, todas esas consultas que finalmente nos permiten dar un producto que esté funcionando cuando lo entreguemos, ¿no? Y por último, preparar una prueba completa del sistema. Vamos al siguiente paso, que es justamente la preparación del último punto previo, que es armar una ejecución de prueba completa. Y vamos a poner a prueba justamente que hayamos dejado todas las correcciones y errores atrás, que las cosas sean consistentes, que estén en condiciones de poder ponerlo en producción. Ya poder hacer una implementación. Tenemos 3 tipos de prueba.
Una es la piloto, que tratamos de abarcar todos los casos que admite resolver este sistema. O sea, las situaciones problemáticas que quiere resolver, listo, tomá, te vamos a poner los datos y los escenarios para probar cada uno a ver qué den los resultados correctos. Claramente esto es unitario y es piloto, justamente se enfoca en ver que no se rompa nada. Y un poco de la mano de lo previo, ¿no? Ver los resultados de los programas, o sea, qué está dándonos como resultado, que también sea consistente con todo lo documentado. Y una prueba operativa que sería como, por decirlo de alguna manera, es más profunda. La prueba que se hace se convoca, no sé, por decir algo, a 2 o 3 operarios, le decimos, bueno, este es el sistema nuevo, probalo, trata de romperlo, decirnos cómo te va, tratando de establecer algunos ciclos de proceso, pero todavía no estamos volcando todo ese sistema a producción. Todavía no llegamos a implementarlo, estamos terminando de depurar. Y ahora sí, por último, ahora sí, vamos a desarrollar la documentación del sistema. La documentación habitualmente se plantea en 3 grupos. Están enfocadas en el usuario, en los analistas de sistemas de este mismo proyecto o de futuros, y la operación. Nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un manual de procedimiento que va a permitir a la operación operar. Entonces, como les decía, una documentación para el usuario, que es parecido a un manual cuando compras un auto, que te viene el manual del auto que dice las cosas que hace y demás. Bueno, es parecido a eso, pero no te muestra tal vez detalles tan ínfimos. Ay, me fui, ahí estamos. Y en este punto me quedé sin resaltador. Acá estamos, perfecto. Y este de acá. Bien. Después está la documentación, que es mucho más técnica y profunda, que apunta a tener un documento de respaldo para futuros desarrollos que sean propios o de un tercero que venga a trabajar sobre el sistema y que justamente no tenga una deuda técnica tan grande y puedan hacer un desarrollo consistente. Puede ser una carpeta de análisis y una de programas que están enfocadas a la lógica del desarrollo de los procesos, de la propuesta de solución, y la otra a la propuesta de codificación. Si viene alguien después, trata de saber por qué está hecho de esta manera, cómo funciona el código. Bueno, todo eso lo podés consultar en esta documentación. Y por último, los manuales de procedimiento, que son para los operarios, es decir, gente que va a terminar operando este sistema, que tenga un respaldo para saber qué es lo que está haciendo. Con esto cerramos todo el diseño detallado. Como ven, es más complejo, es más profundo, está muy orientado a implementar ese sistema, a que haya la menor duda posible, y de esta manera resolver la falla o la problemática que detectamos con solvencia. Me gustaría que si hay alguna consulta más sobre esta etapa la puedan plantear, porque ahora vamos a pasar a la implementación. No, profe, todo claro. Perfecto. Bien, cerramos la grabación de esto. Nos vamos por acá. Y lo último de lo último de lo último. A ver, ¿dónde estamos? Acá. No toques, amigo. Muy bien. Como vieron, todo lo que estudiamos hasta este punto nos lleva a un momento que es un punto crítico de todo el trayecto de un proyecto de software y, digamos, como que pone a prueba todo lo que nosotros planteamos como solución, todo lo que codificamos y además la visión del usuario contra la visión del desarrollador. O sea, nosotros, más allá de lo que nos sentemos a hablar con el cliente, siempre vamos a tener algún valor agregado, alguna visión distinta que esté orientada a código y a tecnologías.
La idea es justamente concretar todo este trayecto a través de implementar ese sistema. Análisis, diseño, implementación. La implementación es el cierre de toda la etapa, de toda la etapa del proyecto, ¿no? Y en este punto vamos a interactuar con el usuario, con la puesta en marcha de este sistema. Ya hicimos todas las pruebas piloto, de unidades, puntos de control y demás, y vamos a trabajar en implementar el sistema. Así como planificamos pruebas de todo el sistema, también estamos por planificar actividades. Esas actividades son necesarias para poder obtener en las condiciones óptimas, dentro de lo que se pueda, el funcionamiento operativo de este sistema. Entonces, vamos a interpretar un poco qué es implementar. Nosotros vamos a desarrollar un plan de implementación. ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer? No son siempre iguales, dependen de muchas características particulares de cada organización, pero podemos adelantarnos a los posibles problemas y coordinar una y otra vez la palabra coordinación es fundamental para esta etapa entre nuestro equipo de desarrollo y el cliente. Entonces, tenemos que interpretar cuáles son las actividades fundamentales para esta etapa. Por eso, acá lo que dejo abierto es que no son todas las implementaciones iguales y está bueno tener una lista de cosas que sabemos que van para ese proyecto. Pueden haber algunas de sentido común, no sé, instalar el software, por decir algo. Eso se va a tener que hacer, o bien indicarle a la gente por dónde acceder. Toda esa información debería estar. Pero bueno, eso puede variar, depende del escenario. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente manejar estas tres etapas. La primera es la de planeamiento, que va de la mano de lo que vimos recién. Puesta en marcha, que va a estar definida por el tipo de puesta en marcha. Y seguimiento y ajustes, que bueno, ya las mismas palabras definen un poco de qué se trata. Seguimos cómo se comportó el sistema, qué cosas deberíamos modificar. Y con eso ya podemos decir, ok muchachos, muchas gracias por todo. Cerramos la etapa de implementación, el sistema queda funcionando. Cerramos el contrato y cobro lo que me faltaba o lo que se haya definido para ese punto, ¿no? Recordemos que esto podría ser un trabajo de un plazo de tiempo, no sé, dentro de un equipo de mejora continua en una organización, que no necesariamente es externa, y que generalmente siguen operando y operando. O sea, esto sería el cierre de un MVP y podría venir uno a futuro con mejoras. Pero bueno, sin irnos mucho por las ramas, estas son las tres vertientes de la etapa de implementación. Y en cuanto al planeamiento, nosotros, como les decía, estamos coordinando los recursos para poder concretar esa implementación. Son una serie de tareas que van a requerir justamente a todas las áreas que van a estar involucradas, claramente. Y esto es, este plan es para poder coordinar, para poder ordenar y organizar, relacionar a la gente, hablarles, decirles, miren que tal día vamos a empezar a operar este sistema, vamos a hacer pruebas de usuario, vamos a implementarlo en diferentes áreas, lo que se haya planificado. Entonces requiere tener un nivel de conducción óptimo y recursos aptos para poder llevar a cabo la tarea. O sea, perfiles blandos que entiendan y sean empáticos, que permitan justamente tener la predisposición para generar y contagiar a los demás de esa predisposición, de que esto funcione. Así que, para planificar, tenemos unas tareas que son importantes. Bueno, en este caso es desarrollar la lógica de los programas, o sea, entender cómo está estructurado todo esto, ya habiéndolo codificado, pero entender que no va a haber
saber dónde atacar si se detectan fallas, básicamente. O sea, entender la lógica, desarrollar un documento técnico que nos permita saber a dónde puede fallar y qué cosas podrían llegar a pasar o cómo resolverlas rápidamente. Entender la codificación también para poder hacer esto que les acabo de decir. Las pruebas, pueden hacerse pruebas de aceptación de usuario, modulares o completas. Y bueno, acá está justamente emanando de todo esto son las instrucciones operativas. O sea, si pasa esto, mirás esto. Pero esto siempre apuntando a grandes rasgos. No vamos a ir mirando campo por campo, registro por registro. La idea es tener un plan de acción para los posibles riesgos. Después, bueno, también evaluar si hace falta contratar elementos técnicos, recursos materiales, equipamiento, todo lo que se haya pedido para adecuar a la organización debería estar interpretado en este punto. O sea, si ya está contratado, no sé, por decir algo, no había internet en la empresa y se usaban cuadernos. Listo, ahora vamos a poner Wi-Fi en las diferentes plantas y van a conectarse a diferentes equipos, computadoras, lo que fuere, pero que todo eso esté en condiciones para poder implementar. ¿Qué pasa si yo digo, sí, implemento dentro de un mes, pero dentro de un mes todavía me deben tener, o sea, la empresa no compró lo que les pedí? Entonces, claramente tengo que suspender la implementación. Se correrá para una fecha donde sepa que esto está cubierto. Después, bueno, que sean recibidas las cosas que se compraron. Dentro del presupuesto estaba contemplado, no sé, 10 PC con gabinete, teclado, mouse. Bueno, perfecto, listo. Se recibió, se controla que eso sea correcto, que se pueda usar. Posterior a esto, instalar todo ese material que va a requerir justamente este sistema. Es decir, ya dejarlo listo para implementar. La idea también es capacitar al personal antes de poner en marcha el sistema. Si es complejo, decirle a la gente, esto funciona así, 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 vamos a probarlo en un escenario de testing ahora mismo, fíjense que hace esto, esto y esto. Perfecto, listo. La gente ya tiene una noción, no lo está usando todavía, pero ya sabe para dónde va. Hacemos unas pruebas también pilotos, que era lo que les decía, pruebas de aceptación de usuario, donde nos dicen, esto va bien. O sea, nos adelantamos a escenarios donde hayan problemas. Y definir el momento de operación de este sistema, establecer un momento justo y también la forma de implementarlo. La forma de implementarlo. Fíjense que hay unas palabritas acá. Tenemos la implementación directa, la implementación en paralelo o por fases. En ese caso, lo que vamos a hacer en la puesta en marcha es poner en producción el sistema en base a lo que planeamos previamente. La implementación directa es cuando no existe un sistema, es decir, directamente le decimos, bueno, ahora tienen un sistema, ahora tienen una herramienta, por favor úsenla, hagan sus comentarios, corregimos lo que haga falta. La alternativa también es, en paralelo, si hay un sistema funcionando y la idea es volcar toda la operación al nuevo sistema, dejar funcionando temporalmente a los dos sistemas para que empiecen a moverse registros dentro del sistema nuevo y lo mismo de antes, empezar a hacer observaciones, correcciones y demás. Y por último, la implementación por fases. Suponiendo que la organización tiene 8 áreas, bueno, cada una de las áreas tiene un módulo distinto, listo. Para no volvernos locos, para no frenar la operación, vamos a decir, esta fecha de julio empieza el área número 1, en agosto la 2, en septiembre la 3 y en octubre las que faltan, por decir algo. O sea, dependemos de cómo esté lo sensible que sea esta modificación en la organización. Y ahí vamos a definir cómo vamos a trabajarlo. Básicamente es un documento donde vamos a decir, el plan es este, listo, lo vamos a aplicar de esta manera. La etapa de seguimiento y ajustes es la que viene después de la implementación, de la puesta en marcha, mejor dicho, es que lo que busca es asegurar que los requerimientos de implementación se cumplan
según lo que se haya planificado en base a la puesta en marcha. Si se entiende que eso se cubre y el cliente no tiene reclamos, digamos que el cliente confirma que está funcionando de forma correcta, y si hubieron modificaciones también se contemplan en seguimiento y ajustes. Toda esta etapa es de alineamiento, digamos, detalles finos, cosas que se hayan escapado en todo el proyecto, se terminan de corregir. Así que tenemos también, después de la intervención con el usuario, la implantación del sistema, el desarrollo de ese plan y la concreción del mismo, una etapa donde podemos hacer un control interno, es decir, a nosotros como equipo vamos a poder plantearnos qué eficiencia tuvo, qué eficacia tuvo, cuál fue el nivel de costos versus el de beneficios que hubieron dentro del proyecto, y con diferentes aristas, digamos, formas de interpretar. Recursos físicos, de vuelta a lo mismo, eficiencia, costo-beneficio. Recursos físicos, que sería infraestructura o modificaciones que se hayan pedido en el caso de que sea, por decir algo, ¿no? Una cinta de montaje, se pide modificar la de piso, de edificio, lo que sea. Bueno, todo ese trabajo requiere intervenciones que tienen costos, tienen digamos, acciones para llevar a cabo para poder cumplirlas. En cuanto a recursos humanos, estamos hablando de la eficacia y eficiencia del trabajo de los integrantes del equipo. Recursos informativos, es decir, qué grado de información útil me estoy llevando de este proyecto como experiencia. Si tengo un plan de reutilización, por ejemplo, todo ese código lo puedo replicar internamente y disponerlo como una librería para poder usarla en otro proyecto. ¿Qué grado de utilidad le encuentro yo a toda esta información, ¿no? que termina emanando del desarrollo del proyecto? Y por último, bueno, los recursos económicos, horas hombre trabajadas, presupuesto, horas reales versus horas planificadas. Tuve que pagar muchas horas extra y el presupuesto no las contempló y me queda un margen chico. Esos son los análisis que nos ayudan a, como ingenieros, finalmente en el paso del tiempo, tener un criterio. Y ese criterio está fundamentado. Es básicamente para nosotros, ¿no? Como analistas de sistemas. Bien, y hay una faceta interesante relativa al analista de sistemas. ¿Qué es lo que hace en la implementación en el analista de sistemas? Si estamos pensándolo como ingeniero de proyecto, como líder, como responsable de este proyecto, lo que va a hacer es validar el avance de las tareas que se asignaron en la implementación. O sea, lo que se planificó con la fecha, bueno, ¿cómo vamos con eso? Destrabar o resolver problemáticas que se vayan encontrando en el camino, tomar nota de cada una y armar un plan para mitigar esas problemáticas. También puede ser parte de funciones preparatorias que dan como ejemplo capacitar al personal, hablar con los directivos, organizar a la gente, convocar reuniones, hablar con las áreas involucradas. Y la última, que es la menos deseable, ¿no? Si yo tengo que recurrir a la dirección de la organización para casos límite, bueno, ahí ya estamos complicados, ¿no? Se nos desvió mucho el proyecto, no estamos llegando con los plazos, no se alcanzan los niveles de calidad esperados, la gente está quemadísima porque ya no dan de las cantidades de horas que estuvieron desarrollando demás, por dar ejemplos. Todo eso puede pasar. La idea es justamente a través de todo este proceso garantizar que la viabilidad del proyecto, que todos los recursos, que toda la gente, que todo lo que nosotros nos planteamos como profesionales sea efectivo. Así que, bueno, por mi parte les agradezco todo lo que compartimos este cuatrimestre.
Fue un gusto conocerlos y desde luego que cuentan con mis contactos para lo que necesiten, para las consultas que hayan. Fue un gusto, la verdad. Y bueno, se nos terminó la cursada. Nada, es una pausa. Es una pausa. Es una pausa. ¿Le puedo hacer una consulta? nada más, profe. ¿Cómo? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo estuve 3/4 parte de este cuatrimestre con problemas de sanado casi todo el tiempo. Ahora estoy en intervención domiciliaria. Estoy medio atrasado con sus trabajos. Me faltan 3 trabajos. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para entregarlos? ¿Vos estás mejor de salud, Juan? Ahora sí, gracias a Dios. Sí. Perfecto. Mirá. Bueno, yo voy a ver cómo estás de presente. No sé si quedaste, si estás habilitado para presentarte. A ver. Sí, puede entrar a dar el presente y entrar a las clases del teléfono celular, lo puede hacer eso. No, está bien. Sí, estás como